Hey, muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más aquí al canal de Picando Código. Hoy nos encontramos con la segunda parte de esta serie que empezamos el otro día sobre el proyecto de la biblioteca de películas y que íbamos a realizar en Java. Por resumir un poquito lo que estuvimos haciendo el otro día, acordaos que estábamos empezando un proyecto que iba a tratar de una aplicación de películas en las que se iban a poder insertar películas y consultar películas. En ese primer vídeo estuvimos construyendo lo que eran los cimientos del desarrollo, haciendo, por ejemplo, declarando las primeras variables que íbamos a tener que utilizar, los objetos que íbamos a utilizar, arrays una vez definimos qué eran los datos que iba a tener cada película. Estuvimos también trabajando en el menú principal de la aplicación, viendo cómo podíamos obtener cada opción según eligiésemos o cómo podíamos hacer que el programa solo terminase si pulsábamos la tercera opción, que era la de salir. ¿Dónde lo dejamos para empezar hoy? Pues lo dejamos en empezar el desarrollo de las funciones de introducir película o de consultar película. Tal y como estáis viendo en el título del vídeo, vamos a dividir esto en varias partes. Tendremos hoy un vídeo de introducir la película en el que estaremos desarrollando la tarea en específica para esto y luego posteriormente tendremos otro vídeo para consultar película. ¿Ok? Nos acordamos de que todo este proyecto lo estábamos haciendo según el paradigma de programación de pues la programación funcional y la programación en cascada, donde el código se ejecuta desde arriba hacia abajo y con funciones de por medio, pero no teníamos todavía lo que era la programación orientada a objetos. Buscábamos un uso bastante avanzado de las funciones para intentar tener una aplicación pues lo más estructurada posible, lo más limpia, con el código más limpio y visible posible, y también para intentar atomizar todas las tareas de nuestro desarrollo. ¿Qué significa esto? Pues intentar dividir en funciones lo más pequeñitas posibles que realicen las tareas lo más específico posible que puedan para que todo el proyecto quede bien ordenado. ¿Qué es lo que vamos a ver durante el vídeo de hoy? Pues hoy, trabajando un poquito en esta parte de introducir las películas, estaremos viendo cómo podemos introducir varias películas a la vez. Una vez pulsemos nosotros la opción número 1 de introducir pelis, no nos dejará introducir una única peli, sino que nos preguntará cuántas pelis queremos introducir para hacerlo del tirón. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el usuario no tenga que darle a la opción número 1 del menú principal de opciones cada vez que quiera introducir una película. ¿Qué vamos a estar trabajando también? Pues la gestión de los arrays para el correcto almacenamiento de los datos. Sabíamos que cada una de las propiedades, por así decirlo, porque no tenemos objetos de lo que era la película, lo íbamos a guardar en un arrays diferente, por lo que teníamos un total de 4 arrays. Pues como nos encontramos ante introducir películas, vamos a ver cómo podemos guardar esos datos que nosotros le recopilamos al usuario mediante teclado en los arrays. Estaremos viendo cómo cada dato que nosotros pidamos al usuario lo haremos mediante una función diferente. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues que tengamos bien estructurado el pedir, por ejemplo, el nombre de la película, el género, el año o el director, cada uno en su función, de manera de que si en algún momento del desarrollo falla una parte del código, podremos saber de mejor manera dónde está fallando al tenerlo bien estructurado. También estaremos viendo el manejo de excepciones con diferentes tipos de datos. Hasta ahora lo que más habíamos visto es si nosotros esperábamos un dato numérico y nos daban un dato, por ejemplo, string o un dato de carácter, que se nos produciese ese fallo de la excepción conocida como input minimax exception. Pero el problema que tiene mucha gente es qué pasa cuando yo espero, por ejemplo, el nombre de una película, en este caso, y me ponen datos únicamente numéricos. Pues bueno, tendremos primeramente que contemplar si nosotros vamos a querer que, por ejemplo, una película pueda llevar el título simplemente de 44, porque si es así, no tendríamos manera de comprobar esto, ya que el título de una película, pues a saber cómo la pueden llamar. Pero nosotros en ese proyecto lo vamos a contemplar de manera que las películas tengan que tener caracteres, pueden tener
datos numéricos, pero también caracteres, es decir, ser un tipo de dato alfanumérico. Veremos cómo podemos hacer que si nosotros esperamos un string y lo que nos llega es un número tanto entero como decimal, nos salte una excepción que nos diga que tiene que tener letras también el título de la película. Veremos la anidación de funciones, es decir, nosotros podemos tener funciones que se llaman dentro de otras funciones de manera que estemos anidando las tareas. Y aquí he querido poner también cuidado con los parámetros. ¿Por qué? Porque en esa anidación de funciones veremos como si nosotros tenemos varias funciones anidadas una dentro de otra, la que se encuentra, por así decirlo, lo más adentro de las funciones, sus parámetros también habrá que pasárselo a los padres, es decir, los padres también tendrán que seguir pasando o seguir recibiendo, mejor dicho, esos parámetros para que lleguen desde más afuera, es decir, desde el padre hacia más adentro, hacia el hijo, ¿ok? La mayoría de los problemas muchas veces está con los parámetros o con el retorno. Entonces, si me lo permitís, vamos a venirnos ahora a nuestro código y nos encontrábamos en este punto. Hoy estaremos ante un vídeo bastante largo porque de nuevo vamos a querer hacer el agregamiento de películas entero. Como vemos, nosotros teníamos aquí nuestra función de agrega películas que hoy se va a convertir en algo más, va a ir teniendo algo más de cositas. Nada más empezar nuestra función, a nosotros aquí vamos a querer declarar una variable de tipo entero que se va a llamar número pelis introducir. Y la vamos a igualar a 0, a vacío. Tenemos que tener mucho cuidado porque esta variable de aquí no hay que confundirla con esta de aquí, con el número de pelis introducidas. Una cosa es el número de pelis que se hayan introducido en total en el tiempo en el que mi programa lleva abierto y otra cosa es las que se vaya a introducir cuando yo pulso el botón 1 de introducir películas. Puede que anteriormente haya introducido 7 películas y que a partir de ahora me interese introducir 15 más. Por lo que nosotros vamos a primero tener esta función como entero, que era algo que no habíamos hecho el otro día. Vamos a convertir esta función en entera porque lo que me va a interesar retornar es este nuevo número de pelis que se interesa introducir, ¿vale? Y a partir de ahora lo que voy a querer es pedir eso. ¿Cuántas pelis son las que se quieren introducir esta vez? Esto lo voy a hacer en una función nueva. Ya sabéis que, como hemos explicado al principio del vídeo, vamos a intentar separar todas esas pequeñas tareas en funciones. Va a ser de tipo entero porque nos interesa precisamente sacar o retornar ese dato de número de pelis a introducir. La vamos a llamar pide número películas mismamente. ¿Y qué parámetros va a tener? Pues claramente va a tener un parámetro en el que si yo estoy pidiendo un dato al usuario, le tendré que pasar el escáner teclado. Esta función la vamos a llamar justo aquí. Como veis, al yo tenerle que pasar por parámetros el teclado, también necesito que su padre tenga el escáner teclado. Si veo dónde llaman al padre, dónde llaman a agregar películas, veo que le llamamos aquí, necesito pasarle el teclado y vemos como a su padre gestiona opciones, también voy a necesitar ponerle que como parámetros va a recibir escáner teclado. Ahora tengo que ir a ver dónde llamo a gestiona opciones, que es aquí, y vemos como ahora, aparte de opción elegida, también hay que pasarle el teclado. Eso era lo que me refería en el inicio de este vídeo con la anidación de funciones y con el cuidado de los parámetros. Es importante, como si nosotros tenemos varias funciones anidadas, uno dentro de otra, todas tienen que recibir los parámetros de forma correcta desde el padre hacia el hijo, es decir, desde la parte más externa hasta la parte más interna. Ok, pues una vez nosotros estamos en pide número de películas, nos vamos a declarar nuestro entero número de pelis a introducir, que lo vamos a igualar a 0, cuidado porque tenemos que saber que esta variable no es lo mismo que esta. Cuando nosotros declaramos por primera vez una variable dentro de una función, tenemos que saber que tanto su valor como esa función, o sea, como esa variable, perdonadme, va a funcionar únicamente dentro de esa función. Una vez nosotros salimos de la función, si no hemos retornado su valor, tanto la variable como su contenido se perderá al salir de la función. Entonces, lo que vamos a retornar aquí será el número de películas a introducir.
que aquí cuando la llamamos necesitaremos igualarlo a la variable que tiene esta función, ¿ok? De manera que esta es en la que nosotros le pedimos al usuario que nos retorne cuántas quiere introducir y aquí donde ya vamos a hacer más cosas que tienen que ver con agregar las películas una vez que ya sabemos cuántas vamos a agregar, ¿ok? Pero primeramente tenemos que pedirle esto. Como siempre, comprobaremos con un try catch para estar atento de que si yo en este caso lo que quiero es recoger un tipo de dato numérico que no nos devuelva pues un tipo de dato string. Como hacemos siempre, le vamos a colocar un shout avisando pues del mensajito que nosotros queremos. Lo tengo aquí apuntado para evitar perder el mayor tiempo posible en el vídeo escribiendo los shouts. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues pedirle lo que nosotros queremos, que es decirle cuántas películas desea introducir. Esto lo vamos a guardar en nuestra variable número de películas gracias al método del teclado nextInt. Como siempre, vamos a limpiar el buffer. Si alguien no sabe qué son esto de los métodos del teclado, la clase scanner, limpieza del buffer, puede ir al vídeo que tenemos en el canal sobre la clase scanner y la recogida de datos por teclado. También vamos a limpiar el buffer aquí. Esto ya lo sabéis del primer vídeo de este desarrollo donde lo vimos. Sabemos que si a nosotros nos salta la excepción aquí en la línea 104, automáticamente iremos a la 106 donde nos saldrá este error. Ahora, yo quiero que si me sale este error, me lo vuelva a repetir hasta que deje de tener error. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues con nuestra estructura do while. Sabéis que esto siempre lo hacemos cuando vamos a pedir un dato, tanto el try catch como el do while. Esta función también necesita mi booleano salida correcta, que siempre lo ponemos a false. Acordaros de los booleanos, declararlos siempre cuando se inicializa la variable a false. Le vamos a decir que únicamente salga cuando salida correcta ya no sea false, es decir, repíteme todo esto mientras salida correcta sí sea false. ¿Cuándo va a ser mi salida correcta? Pues en este momento la salida ya será correcta. Por lo tanto, se me habrá introducido bien el número de pelis y lo estaré retornando con esta función aquí. Una vez yo ya tengo ese número de películas que quiero introducir retornado, ¿qué es lo que puedo hacer? Construirme un bucle for. ¿Para qué? Para que se me pidan tantos datos de tantas películas como el usuario pues me haya confirmado. Voy a declarar mi variable contador que me va a decir desde dónde va a empezar a contar mi bucle for en 0. ¿Hasta cuánto va a ir? Pues hasta cuántas películas me hayan dicho, menor al número de películas. ¿Y de cuánto en cuánto va a avanzar mi iteración? Pues en contador, más. Si no sabéis muy bien cómo funciona el bucle for o os lía, pues también podéis ir al vídeo que tenemos en el canal sobre el bucle for. ¿Qué vamos a hacer? Pues a partir de aquí ya podríamos indicarle, por ejemplo, que vamos a introducir los datos de la peli o de la película, dos puntos, y le vamos a poner según el contador de cuál. Lo que pasa que como el contador empezaría en 0 y yo creo que no está bien decirle al usuario que la primera peli es la 0 porque se puede liar, ya que él no sabe que en programación normalmente se empieza a contar desde el 0, le ponemos simplemente contador más 1 y ya está. Y ahora, ¿qué es lo primero que le vamos a pedir? Pues le tendremos que pedir el nombre de la película. ¿Dónde vamos a meter eso? En su array list de nombre películas. ¿Qué necesitaremos? Pues pasárselo como parámetros a las funciones. Lo vamos a hacer desde más adentro hacia más afuera. Nosotros lo tendremos que utilizar aquí. Por lo tanto, se lo vamos a pasar aquí. Es muy importante que cuando paséis como parámetros un ArrayList, no os olvidéis de indicarle el tipo de dato. La mayoría de veces se pone simplemente así el ArrayList y esto es un despiste. Lo más normal es indicarle de qué tipo de dato va a ser ese ArrayList. Ahora yo ya lo puedo utilizar. Voy a llamar a mi array nombre películas y ¿qué le voy a utilizar? El método add, que lo que hace es esperar a que nosotros le pasemos ese nombre de películas que queremos añadir.
Lo que pasa que ahora nosotros necesitaremos irle pasando esto como parámetros a las demás funciones. Es decir, necesitaremos pasarla aquí y aquí, que ya me está pidiendo que le pase el parámetro, decirle toma, nombre de películas para ti. A su vez, otra vez, gestiona opciones. ¿Dónde lo tenemos? Aquí, pues también me está pidiendo que ya le pase nombre de películas ese ArrayList para que lo pueda utilizar. Ahora yo ya podría utilizar, por ejemplo, mi ArrayList y está esperando que yo le pase un tipo de dato string con el nombre de la película. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues me voy a crear una función para esto. Public static, ¿qué va a devolver? Pues si ese ArrayList está esperando que yo le pase un string, me voy a crear una función que lo que devuelva sea un string. ¿Qué le voy a llamar? Pues pide nombre peli, por ejemplo, para no hacer los títulos muy largos. ¿Qué parámetros creéis que va a tener? Pues seguro que el escáner teclado, si tiene que introducir datos por teclado. Variables, pues un string del nombre de la peli, que empezaremos igualando a vacío, y como siempre nuestro booleano, ya que vamos a necesitar comprobar que todo está bien. Salida correcta igual a false. Lo que devolverá cuando todo esté correcto será el nombre de la peli. Con un try catch, si yo en este caso, como hemos explicado al principio del vídeo, quiero comprobar que lo que me van a pasar o lo que espero recibir es un dato de tipo string y no me gustaría que me pasasen un número. Me gustaría que el título de mi película sea un tipo de dato alfanumérico, es decir, que tenga tanto números como letras. Para esto tenemos otro tipo de excepción, ya no es el input mismatch exception. ¿Por qué? Porque si yo espero recibir un dato de tipo string y yo le ingreso un 44 con dobles comillas, ya que lo recojo con el método teclado.nextLine, esto es un string. Por lo tanto, casa con mi variable nombre peli, que es un tipo de dato string. Todo esto se corresponde. Todo lo que hablamos aquí son strings, son tipos de dato string. Por lo tanto, la excepción input_min_max_exception, que lo que hace es comprobar si no concuerdan el tipo de dato que esperas con el que vas a guardar en la variable, no entraría nunca por esta excepción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recurrir a otra excepción que se llama numberFormatException. ¿Cuándo salta esta excepción? Pues esta excepción salta cuando yo intento transformar un dato string a un dato numérico. Si esa transformación falla es cuando salta numberFormatException. ¿Qué es lo que me va a pasar a mí? Que si yo ahora quiero transformar 44, que es un string, en un dato numérico, y falla esto, es porque seguramente esto no sea un número y aquí ponga Batman. Entonces, como Batman no se puede transformar a dato numérico, saltaría esta excepción. Y en este caso es cuando mi salida va a ser correcta. Aquí es un poquito diferente de cuando hacemos la comprobación con el input max exception. Sin embargo, si yo trato de comprobar 44, que sí lo puede transformar a número, es cuando a través de un shout, perdonadme un segundo, voy a poner esto con un comentario porque si no, no me deja hacer el autocompletado. Si yo aquí ahora le pongo un shout, es cuando le tengo que indicar que el tipo de dato no es el esperado y que por favor evite introducir solo números, ¿ok? Entonces una vez sabemos esto, ya podemos empezar a pedirle, por ejemplo, cuál es el nombre de la película. ¿Cómo vamos a hacer esta transformación? Pues yo primeramente necesitaré crearme una variable de tipo float que la voy a llamar número, por ejemplo, y que le voy a iniciar su valor a 00f. ¿Por qué un float y no un entero? Pues porque, por ejemplo, los float pueden recuperar tanto un valor numérico como un valor decimal, porque si tú le pones un 5, él detecta que es 500, por ejemplo. Sin embargo, el entero, la variable de tipo de dato entero, únicamente tiene en cuenta los números enteros y no los decimales, por lo que tendríamos que hacer una comparación más compleja que el float directamente te lo hace. Una vez yo pido mi dato, voy a intentar guardar en nombre peli lo que recojo con teclado.nextLine. Ok.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a intentar meter en número una transformación. Voy a transformar, gracias al método parseFloat de la clase float, mi variable nombre peli a un float. Si me deja hacerlo, como hemos explicado anteriormente, será que, por ejemplo, tengo un dato solo numérico. Será cuando venga por aquí, mi salida sea incorrecta y por lo tanto quede atrapado en el do while. Si no me deja hacerlo, es cuando se meterá por el catch, saltará la excepción number format exception, lo que significará que sí que tengo datos de carácter, es decir, que no son solo números y por lo tanto yo considero que eso es correcto. ¿Qué pasa? Que vamos a tener en cuenta otra cosa, y es que a nombre peli voy a necesitar ponerle un replace en el que me cambie la coma por el punto. ¿Por qué? Porque comúnmente en España, por ejemplo, que es en el país en el que yo resido, los decimales los solemos poner como 7,44, mientras que en programación se utiliza el punto 7,44, porque sabéis que en programación la coma lo que indica es la separación de datos. Tendríamos por un lado el 7 y por otro lado el 44. Si yo le metiese directamente 7,44, como lo detecta como no un número decimal, sino como diferentes números, para él sí que sería un string. Entonces nos pasaría por aquí. Necesitamos ponerlo como 7,44 para que lo detecte como un float, ¿vale? Pues perfecto, así es como hacemos esta comprobación. Una vez todo esté correcto, retornaríamos nombre peli. Y como yo ya tengo una función que me devuelve el nombre de una película y tengo aquí mi ArrayList nombre película que espera que yo le pase eso, pues directamente por parámetros podemos llamar a nombre película que ¿qué va a esperar? Pues que le pasemos el teclado. ¿Ok? Ahora, ¿qué me está diciendo nombre películas? Me dice que no es este, perdonadme, que aquí estoy volviendo a llamar a la ArrayList. Se llama pide nombre peli. Ahora sí, y ahora ya podré recoger el dato. Al final, por ejemplo, podremos poner un shout. Sabéis que a mí me gusta mucho esto para separarlo bien de la siguiente película que vayamos a introducir. ¿Ok? Lo puedo separar, por ejemplo, también con un salto de línea. ¿Vale? Y así no se colapsan entre los distintos mensajes. Vamos a comprobar a ver si esto nos funciona. Vamos a ver qué tal. Si a nosotros nos funcionase con el nombre de la película, podemos saber a ciencia cierta que lo más seguro es que nos funcione con los diferentes tipos de datos, ya que al final la función es exactamente igual, pero cambiar nombre de películas por género o por director, y en el caso del año, que es un entero, pues cambiar simplemente que la variable, o sea que la función en vez de devolver un dato de tipo string, va a devolver un dato de tipo numérico. Vale, como veis, ahora mismo me dice cuántas películas desea introducir. Vamos a intentar probar nuestra programa a tope, nuestro desarrollo a tope, porque siempre hay que probar los programas hasta la saciedad para asegurarnos de que todo lo que hemos programado funciona. ¿Qué significa asegurarte de que todo lo que has programado funciona? Que si yo sé que si aquí pongo una S, me tiene que dar un fallo. Efectivamente, el tipo de dato obtenido no es el esperado. Por favor, introduce un número. Ok, voy a introducir un número correcto como que quiero 2 películas. Ahora vemos cómo nos dice, como hemos programado, vamos a introducir los datos de la película 1. ¿Cuál es el nombre de la película? Si yo ahora pusiese 44, me debería de saltar un error. 44. Efectivamente, me dice, el tipo de dato no es el esperado. Por favor, evita introducir solo números. Por ejemplo, yo voy a poner Batman 2. Imaginaos, ya es un tipo de dato o ya es una palabra que es alfanumérica, es decir, tiene tanto números como letras, pero siguen sin poderse transformar a un dato numérico, por lo que esta vez sí que sería correcto. Aquí ya vemos cómo terminaríamos de introducir los datos de la primera película, obviamente esta vez estamos haciendo el ejemplo solo con el nombre. Y lo que tendríamos que hacer después es, ya nos pide los datos de la segunda película. Vemos como si ahora vuelvo a poner un 58, ya me dice que lo tengo mal. Pues venga, ahora vamos a poner, yo qué sé, Iron Man 3, por ejemplo.
Aquí ya vemos cómo terminaría toda mi opción de insertar películas y me devuelve al menú principal. Ahora, yo estoy insertando y aparentemente no me ha dado un error. ¿Cómo podemos saber si esto se ha insertado bien? Pues podemos ir haciendo a la vez el desarrollo de consultar película. Simplemente en consultar película, ¿qué es lo que le voy a poner? Pues le voy a poner que necesito el array list de nombre de película para poder retornarlo. Pero hasta aquí no estaría del todo bien. Todavía tenemos que hacer alguna cosita más antes de venirnos a esto. ¿Por qué? Porque en ningún momento le estamos diciendo, oye, pasa de tener 0 películas al principio a, si yo te he puesto que son 2 películas, me tendrás que decir que tengo 2 películas. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues en gestión de opciones lo más sensato es que devolviese esta variable, de manera que nosotros pusiésemos nombre películas igual a 0. Si queremos hacer esto, le tendremos que pasar por parámetros nuestra variable número pelis introducidas. Nos vamos a ir, primero me voy a copiar esto, y nos vamos a ir a gestionar opciones, donde yo le voy a poner que esto lo voy a necesitar como parámetros. Y que esta función me tendrá que retornar el nombre de las películas. O sea, perdonadme, madre mía, me tendrá que retornar el número de las películas introducidas. Aquí le voy a poner que agrega películas, lo que va a devolver es, por ejemplo, cuántas nuevas se han añadido. 2. ¿Qué quiero yo entonces? Que las sume a las que ya estaban anteriormente añadidas. Si el número de películas introducidas tenía 3 y yo le meto 2, pues ahora tendrá 5. ¿Necesito igualar esta variable a todas las opciones de nuestro switch? No, porque si esta no devuelve nada y esta tampoco devuelve nada y yo empecé aquí con 2 películas, simplemente cuando retorne aquí seguiré teniendo 2 películas. Para eso le pasamos nosotros por parámetros el número, ¿ok? Vale. Simplemente esta función, en vez de void, pues tendrá que pasar a ser entero. Nosotros nos vamos a ir a agregar películas y vemos cómo estábamos devolviendo bien el número de pelis a introducir. Entonces esa parte ya sí que está bien. Ahora en consultar películas sí que podemos consultar el número de películas que tenemos. Para esto ya se lo hemos pasado como parámetros, lo único que necesitamos es pasársela a sus padres. ¿Dónde estamos? Pin, pin, pin. Aquí es donde se llama consultar películas. Vemos que ya se le estaba pasando el array list de antes cuando lo hemos utilizado en agregar películas, así que simplemente se lo tendremos que indicar aquí y ya está. Vamos a consultar películas. ¿Cómo puedo yo sacar los datos de un array list? Pues lo podemos recorrer con un for, en el que otra vez hacemos int contador igual a 0 para que empiece por ahí. ¿Hasta dónde va a ir contador? Pues hasta los elementos que yo tengo guardado en mi array list. ¿Cómo puedo hacer eso? Con el método .size. Y vamos a ir avanzando contador de 1 en 1. Ahora le voy a decir que me saque, por ejemplo, el nombre de la película. Nombre película. Primero, ¿sabéis qué? Es que me gusta mucho hacer esto. Vamos a hacer esto. Película. O bueno, lo voy a hacer así. Contador otra vez, contador más 1 para que no nos ponga que la primera película es la 0 y le voy a concatenar aquí, por ejemplo, un guioncito así, para que me venga, por ejemplo, 1.batman. Esto lo cojo así y esto ya no tiene que ser nombre de película, sino que tiene que ser la variable, que será nuestro array list, nombre de películas, get, que es el método a través del cual yo obtengo datos de los array lists. ¿Y qué es lo que le voy a pasar? El contador, para así que me vaya sacando todos los nombres que he ido introduciendo. Vuelvo a resetear mi aplicación y acordaros de que ahora no va a estar ni Batman 2 ni Iron Man 3. ¿Por qué? Porque este desarrollo no guarda los datos de manera constante. No tenemos, por ejemplo, guardado en ficheros o guardado en base de datos, por lo que cada vez que salimos de la aplicación se borran estos datos y nos toca volver a introducirlos. Voy a introducir 2 películas, que va a ser Iron Man 2, por ejemplo, yo que sé, y Batman. De manera que si yo ahora los consulto, vemos como aquí tenemos Iron Man 2 y Batman, lo que significa que estoy guardando los datos bien.
¿Qué es lo que yo tendría que hacer ahora? Pues simplemente lo mismo para todos los demás arrays. Es decir, yo me voy a ir a ver si lo encuentro, que ya empezamos a tener muchas funciones. PPP, a ver, ¿dónde tenemos? Agrega película, aquí tenemos agrega película. Aparte de esto, necesitamos todos los demás arrays. Es decir, director películas, género películas y año películas. ¿Dónde lo vamos a llamar? Pues aquí, director películas, punto add, género películas, punto add, año películas, punto add, y se lo tendremos que pasar como parámetros a las demás. Pues no importa, aquí se lo pasamos. Vamos a coger esto, vamos a poner director. Bueno, lo voy a copiar bien. Aunque lo estaba copiando bien, pero aún así, copiando y pegando nos aseguramos. Director películas, vale. Me voy a bajar ya aquí abajo para que no se me haga muy largo y le voy a poner el siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? Género película. Lo copio de aquí, que sí que estaba bien escrito. Y el siguiente, que ya no es un array list de string, perdonadme que me trabo, sino que es un array list de integer. Y es año películas. Igual que lo he pasado aquí, lo necesitaré pasar a los padres. Pues cogemos estas de aquí y le decimos que también se las vamos a pasar a los padres. Aquí lo podemos poner, por ejemplo, y le voy a quitar esto, perdonadme que me da... Ah, no queda más bonito así. Vale, pues lo dejo así. Y también se lo voy a pasar, estamos en gestión opciones, pues ya aquí es donde las tengo que llamar. Pues aquí llamo a director películas, género películas y año películas. Perfecto. Ahora lo único que tenemos que hacer es crearnos una función que me recoja el director, el género y el año. Pero eso es muy fácil porque con copiar pide nombre peli me basta. Copio pide nombre peli y la llamo pide director peli. Pide director, cambio nombre peli por director. Voy a coger, copiarme esto y exactamente aquí cambio por director, cambio por director. Ya veis, si tenemos código que nos sirve, podemos copiar y pegar. Cambio por director, siempre estando atentos de cambiar todo. Cogemos y lo mismo con la siguiente, que es género. Pues cambio pide director ahora por pide género, fácil. Pide género peli. Me copio, bueno, voy a ir primero aquí porque empieza en minúscula, copio género. Y fijaos que el entorno de desarrollo ya exactamente me dice dónde tengo que hacer los cambios. Por eso me gusta a mí tanto este entorno de desarrollo. Me lo marca en un color que lo veo bien. Y lo único que no me marca es el de el salto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora con año. Como año es un poquito diferente, es como un entero, pero yo tengo pide número de películas que básicamente me hace lo mismo, pues cojo esta, me vengo al final y vamos a reutilizar nuestro propio código. Le vamos a llamar pide número de películas por pide año películas. Número de pelis a introducir lo cambio por año película. Número de pelis a introducir, pues igual me puedo coger esta variable directamente, cambiarla aquí y aquí ponerle cuál es el año de estreno de la película. Perfecto, y ahora simplemente tengo que ir a donde espero llamarlas y llamar a pide director peli, le paso el teclado, pide género peli, le paso el teclado y pide año peli. Le paso el teclado, perdonadme que no se lo iba a pasar, ahora sí, le paso el teclado, ejecuto mi programa y vamos a ver cómo ahora ya nos lo pide todo. Tic-tac, tic-tac. ¿Veis cómo al final no hemos tardado mucho en hacer esto de introducir películas? Solo que hay que ir sabiendo. Vale, tenemos un error y es que a número de pelis introducidas se nos ha olvidado pasarle los array lists. No pasa nada, yo te los paso.
Lo bueno de los entornos de desarrollo es que nos dicen dónde tenemos el fallo, lo ubicamos rápido, lo ponemos rápido, venga, ya tienes todo. ¿Tengo algún fallito más o no? Para eso estamos los programadores, no solo para desarrollar desde cero, sino también para arreglar los errores que tienen nuestros desarrollos o que nosotros vamos produciendo a medida que desarrollamos. Opción 1. ¿Cuántas películas desea añadir? Una, esta vez solo. Vamos a introducir los datos de la película 1. De la primera, Batman. ¿Cuál es el director? No sé, me lo voy a inventar, Sergio. El género de la película, acción. El año de la película. Voy a poner una S, a ver qué pasa. Fijaos que nos dice el tipo de datos no es el esperado. Por favor, introduce un número. 2004 o 2003, me lo invento. Termino de introducir mi peli y ahora ya podría consultarlo, solo que recordar que solo tengo puesto el título, ¿vale? No tengo puesto las demás cosas. Esto ya lo haremos en el siguiente vídeo de consultar película. Espero que este vídeo haya quedado muy bien explicadito y que lo hayáis podido entender muy bien. Sabéis que siempre se alargan estos vídeos y queda un poco más largo, pero no se puede hacer en menos tiempo para que lo podáis entender bien y para que podáis tener los ejemplos de todo. Así que nada, si queréis saber cómo continúa el desarrollo, os invito a que os suscribáis a este canal de Picando Código, activéis la campanita para estar atentos a todo lo que pasa en este canal. Si tenéis cualquier cosita que añadir, podéis dejar un comentario para comunicaros con esta gran comunidad que tenemos y sabéis que yo respondo siempre los comentarios. Dejar un like que por favor me ayuda mucho para que estos vídeos que yo creo que son de muy buena utilidad para gente que está empezando a programar lleguen a todo el mundo. Y nada, que nos vemos por aquí. ¿Dónde? En el canal de Picando Código. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Adiós.